Relatos de autoridad. R-275. Basándose en los informes que le habían dado de él, el califa nombró a Nasruddin consejero mayor de la corte. Y puesto que su autoridad no le provenía de su propia competencia, sino del patronazgo del califa, Nasruddin se convirtió en un peligro para todos cuantos acudían a consultarle, como se evidenció en el siguiente caso. Nasruddin, tú que eres un hombre de experiencia, le dijo un cortesano, ¿conoces algún remedio para el dolor de ojos? Te lo pregunto, porque a mí me duelen tremendamente. Permíteme que comparta contigo mi experiencia, le dijo Nasruddin. En cierta ocasión tuve dolor de muelas, y no encontré alivio hasta que me las hice sacar. R-275-A. El médico decidió que había llegado el momento de decirle al paciente la verdad. Creo que es mi deber decirle que está usted muy enfermo y que no es probable que viva más de 1 o 2 días. Debería usted poner en orden sus asuntos. ¿Hay alguien a quien desearía ver? Sí, le respondió el paciente con un hilo de voz. ¿A quién?, preguntó el médico. A otro médico. R-275-B. En cierta ocasión, un joven escritor le confesaba a Mark Twain que estaba perdiendo la confianza en su capacidad para escribir. ¿No ha experimentado usted nunca esa sensación?, le preguntó. Sí, respondió Twain. Una vez, después de llevar casi 15 años escribiendo, de pronto me vino la idea de que no poseía el más mínimo talento de escritor. ¿Y qué hizo usted? ¿Dejó de escribir? ¿Cómo iba a hacerlo? Para entonces ya era yo famoso. R-276. Un hombre muy rico decidió hacer realidad el sueño de toda su vida, dirigir una orquesta. Para ello contrató a un percusionista, a 3 saxofonistas y a 24 violinistas. En el primer ensayo dirigió tan penosamente que el percusionista sugirió a los demás músicos la idea de largarse todos. Pero uno de los saxofonistas dijo, ¿y por qué marchamos, si nos paga estupendamente? Además, algo sabrá de música. En el siguiente ensayo, el director era sencillamente incapaz de llevar el ritmo. Con lo cual, el percusionista se puso a golpear los instrumentos con furia. El director golpeó el atril con su batuta para imponer silencio, miró ferozmente a los músicos y preguntó, ¿quién ha sido? R-277. Para complacer a un funcionario, en cierta ocasión Abraham Lincoln firmó una orden de traslado de ciertos regimientos. El secretario de la guerra, Stanton, convencido de que el presidente había cometido un grave error, se negó a cursar dicha orden. Y, por si fuera poco, añadió, Lincoln está loco. Cuando se lo contaron a Lincoln, este dijo, si Stanton ha dicho que estoy loco, debo de estarlo, porque él tiene razón casi siempre. Tendré que ir con cuidado y estudiarlo detenidamente. Y esto fue exactamente lo que hizo. Stanton le convenció de que la orden era un error, y Lincoln se apresuró a revocarla. Todo el mundo sabía que una parte de la grandeza de Lincoln residía en su manera de aceptar las críticas. R-278. Un recluta recibió la orden de hacer guardia a la entrada del campamento, y se le dieron instrucciones en el sentido de que no permitiera pasar a ningún coche que no llevara una determinada banderola. Así fue como detuvo a un coche en el que viajaba un general, el cual ordenó a su conductor que hiciera caso omiso del centinela y siguiera adelante. Entonces el recluta se plantó en medio, fusil en mano, y dijo tranquilamente, usted perdone, señor, pero soy un novato. ¿Contra quién debo disparar, contra usted o contra el conductor? Conseguirás la grandeza cuando prescindas de la dignidad de los que están por encima de ti y hagas que los que están por debajo prescindan de tu propia dignidad. Cuando no seas arrogante con el humilde ni humilde con el arrogante. R-279. Érase una vez un rabino a quien la gente tenía por un hombre de Dios. No pasaba un día en el que no acudiera a su puerta una multitud de personas en busca de consejo, de curación o de una simple bendición de aquel santo varón. Y cada vez que el rabino hablaba, la gente le escuchaba absorta, como bebiendo cada una de sus palabras. Pero había entre sus oyentes un desagradable individuo que no perdía ocasión de contradecir al maestro. Había observado los puntos débiles del rabino y se burlaba de sus defectos, para consternación de los discípulos, que empezaron a mirarle como si fuera la encarnación del diablo. Un día, el diablo cayó enfermo y, al poco tiempo, falleció. Y todo el mundo respiró aliviado. Externamente reflejaban la debida compunción, pero en sus corazones estaban contentos,
porque las inspiradas palabras del maestro ya no serían interrumpidas, ni sus soflamas serían criticadas por tan irrespetuoso hereje. Por eso la gente estaba sorprendida al ver al maestro auténticamente compungido durante el funeral. Cuando, más tarde, un discípulo le preguntó si estaba entristecido por la condenación eterna del difunto, él respondió, no, en absoluto. ¿Por qué iba a entristecerme por nuestro amigo, si sé que está en el cielo? Por quien estaba afligido era por mí mismo. Ese hombre era el único amigo que tenía. Estoy rodeado de personas que me veneran, pero él era el único que hablaba en mi contra. Y me temo que, desaparecido él, vaya a dejar de crecer. Dicho lo cual, el maestro rompió a llorar.